Pongámoslo de la siguiente manera. Pasaría así. El esfínter básicamente ayuda, mejor dicho, a que el jugo gástrico no salga del estómago. ¿Por qué? Porque si sale, vamos a tener una patología conocida como reflujo gastrointestinal, si no me equivoco. Ahora, ¿por qué es malo? Porque básicamente es ácido. Este ácido básicamente va a recorrer la parte del esófago y va a dañar la mucosa. Podemos ver acá en ese ejemplo, ¿no? Que si el reflujo empieza a subir, como se llama acá, va a provocar que la mucosa esofágica empiece a inflamarse. ¿Por qué? Porque básicamente la mucosa esofágica no está hecha, o mejor dicho, no está recubierta de manera especial como la mucosa gástrica, que puede soportar básicamente, ¿no?, este ácido para poder hacer la digestión. El esófago no lo va a poder soportar, por lo que va a provocar irritación directamente, ¿no? Entonces, por eso básicamente el esfínter inferior es un esfínter muy, muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sin este, ¿qué provocará? Directamente un daño a la mucosa esofágica gracias al ácido que sale, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de las constricciones. Estas constricciones, por así llamarlo, son puntos donde el tubo llega a ser un poco más estrecho de lo normal. Y ahí sale su nombre, básicamente, constricciones. Si en caso tenemos, por así llamarlo, un objeto tragado, lo más probable lo más probable o cercano, podría decirse, es el que quede hospedado en estas áreas. Tenemos tres, básicamente, y cada una se contrasta más que toda la zona esofágica que se presenta. Primero tenemos a la constricción faríngea, esofágica, el cual básicamente se da gracias, ¿no?, al cartílago cercano, conocido como el cricoides. Luego tenemos, por ejemplo, la constricción torácica, ¿no?, el cual esta se da gracias, ¿no?, al arco aórtico, propiamente dicho, como podemos ver acá, ¿no?, y al bronquio izquierdo. Y luego está la constricción diafragmática. Esta obviamente va a ser causado por el mismo diafragma, ¿no?, en ese hiato específico que hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el suministro de sangre, como tenemos acá? Si bien bueno, sí, no, por partes. Bien, ¿qué pasa con el suministro de sangre, no? Que tenemos. Bueno, primero, acá lo que podemos obtener directamente es de que la arteria tiroidea va a irrigar la parte cervical del esófago. ¿Por qué siempre he mencionado por qué se habla en porciones? Porque más o menos cada porción tendrá una arteria y un drenaje diferente, ¿va? Entonces, estas porciones son, por así llamarlo, digamos que por así llamarlo, su mapa anatómico para el esófago. Son tres, ya lo mencionamos nuevamente, lo vamos a repetir justamente con la parte de irrigación. Por ejemplo, la arteria tiroidea inferior. ¿Qué va a irrigar cerca del esófago? Va a irrigar el esófago cervical. La arteria básicamente, ¿no? Bueno, la arteria aorta propiamente dicho, ¿no? Tendrá sus ramitas directamente, ¿no? Para poder irrigar a la parte torácica del esófago, ¿va? Luego, por ejemplo, tenemos la parte abdominal propiamente dicha, que básicamente, ¿no?, es un poco más corto y algo esofágico, por así llamarlo. Esto básicamente nos referimos que todas a las ramas de la arteria gástrica izquierda, que esta obviamente será rama del tronco celíaco. Cabe aclarar que básicamente la parte abdominal y cerca del estómago, la mayor parte de su irrigación va a salir del tronco celíaco, así que lo vamos a ver muchas veces. Por parte de la vena, por la parte de la región venosa, ¿no?, tenemos algo casi similar, ¿no? La parte de la vena tiroidea inferior, básicamente drenan, lo que se refiere al esófago cervical, ¿no? A la vena ácigos, propiamente dicho, tenemos al esófago torácico, a la vena, ¿cómo se llamaba? A la vena gástrica izquierda, no sé, izquierda. Básicamente tenemos al esófago abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, se puede relacionar básicamente el tema de la irrigación. No hay que matarse tanto con el tema de las irrigaciones del esófago. Lo que sí más feo es básicamente estómago, y sí, es tema de examen eso. Un poquito de su inervación vamos a hablar. En cuanto a la parte nerviosa, tenemos un plexo esofágico, ¿no? El cual está formado por nervios, obviamente, parasimpáticos como simpáticos, donde podemos ver el nervio vago en el parasimpático y en la parte simpática también podemos ver el tronco simpático que sube y baja por ambos lados de la columna vertebral. Sé que no es un tema, pero me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre los nervios parasimpáticos y los simpáticos y cuál básicamente es la función de ambos? ¿Alguien tiene una idea? Por si acaso, los que participan van a recibir un premio al final de la clase, que podría ser material, resúmenes de grabados, lo que necesiten. Así que, si gusta participar, el micrófono está todo adelante suyo. ¿Alguien? ¿No? Va. Bueno, en este caso vamos a explicar un poco. La parte parasimpática, por así llamarlo, no vamos a referir directamente, ¿no?, a la parte, por así llamarlo, de relajo. O sea, las funciones de relajo, por así llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en los nervios existen dos tipos de, por así llamarlo, de
De regulación, no. De inervación, pues llamarlo la parte simpática y la parte parasimpática. Esto más que todo sirve cuando tengamos, por ejemplo, situaciones externas en las cuales tengamos que provocar algunos cambios fisiológicos. Por eso, básicamente, se diferencia entre simpático y parasimpático. El simpático, por así llamarlo, va a activarse cuando tengamos zonas, supongamos, de riesgo directamente. Qué sé yo, estamos, hay una situación que es muy estresante y en ese momento o tengamos un sentimiento de huida o de pelear. Entonces, básicamente, el sistema simpático se va a activar directamente para hacer que las funciones fisiológicas del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, supongamos, aumentar más que todo la presión sanguínea, etcétera, pueda básicamente no darse y de esta manera, pues, llamarlo liberarnos y estar más atentos, pues, supongamos. Es una idea más o menos, un ejemplo vago. Lo van a ver más adelante, ¿no? Pero quiero que se lleven esa idea para más o menos sus siguientes clases que van a tener anatomía, porque van a ser que van a entrar a anatomía 2 y van a ver un montón de la parte simpática y parasimpática. Así que ténganlo muy presente, chicos, y vamos a hablar de la parte parasimpático, normalmente de manera superficial. Cuando referimos a la parte parasimpático, su nombre dice parasimpático, es decir, que todas las funciones de combate, por encima de lo de huida, van a ser, como se llamaba, inhibidas directamente por ese sistema. ¿Va? Se relaciona directamente porque va a haber también cambios anatómicos, o mejor dicho, cambios en la función anatómica de ciertos órganos propiamente dichos. ¿No? No vamos a adelantarnos un poco más a este tema porque lo van a ver en sus clases de anatomía o bioquímica o fisiología. Ahora pasemos con un poco con el estómago. ¿Qué podríamos decir del estómago? Bueno, el estómago podríamos llamarlo, ¿no? Como si fuera una bolsa que está lleno de contenido, ¿no? De comida, mejor dicho, ¿no? Que básicamente estará pasando después del esófago. Y como que podemos ver primero la primera parte de la zona, ¿no? Vamos por partes. Primero, por ejemplo, acá podemos ver lo que se refiere a algo llamado el fondo, que está muy cerca del esófago, ¿correcto? Esta por lo general, siempre está lleno de aire. Pero si queremos dar una información un poco más precisa de quién está directamente, por así llamarlo, muy más cerca del esófago, podríamos llamarlo como el cardias. El cardias, por así llamarlo, como que es la apertura, por así llamarlo, o mejor dicho, la entrada al estómago. Acá está el esófago, podemos ver su unión esofágica, que por lo menos será, si me equivoco, por esa zona. Y luego seguirá el cardias, ¿no? El cardias, como ya lo mencionamos, o sea, sí, es posible, por así llamarlo, la puerta del estómago. Entonces, es como que la boca del estómago, podríamos llamarlo de cierta manera, para ubicarnos, ¿no? No este nombre llamado boca del estómago, no estoy muy seguro si es un nombre oficial, pero más que todo en anatomía se utiliza el término de cardias. Utilicen este nombre más que todo para poder, para poder, orientarse, mejor dicho, ¿no? Al momento de que, supongamos, el profesor les pone una fila cerca de esta zona, cerca del esófago, y dicen, esa es la boca del estómago, ese es el cardias. De una boca, K de cardias, listo, no hay nada más. Seguimos, por ejemplo, también con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, esa zona del cuerpo, del estómago propiamente dicho, ¿no? Y también vamos a tener una pequeña, por así llamarlo, sangría, una pequeña región propiamente dicha, ¿no? Conocido como, bueno, por lo menos acá primero la curvatura menor, no. Y acá va a haber por así llamarlo, una sangría directamente, por así decirlo, ¿no? Conocida básicamente, ¿no? Como la cisura angular. La cisura angular que tiene una función, el cual básicamente es separar el cuerpo propiamente dicho del antro pilórico, ¿no? Del antro pilórico, mientras más allá nos movamos, podemos ver como que se va estrechando un poquito más y lo que se conoce como el canal pilórico. Y el canal pilórico luego sigue el duodeno, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en esta zona directamente, ¿no? En esta imagen, las ambas curvaturas que se presentan dentro del estómago. Tenemos dos curvaturas, ¿no? La curvatura menor y la curvatura mayor. Acá me gustaría preguntarles, ¿cuál creen de las dos curvaturas, cuál creen que es la más importante en términos anatómicos o patológicos o en caso de supongamos, de heridas o traumatismos que pueden llegar al estómago? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál de ambas curvaturas puede ser más importante? ¿Alguna idea? Estaban en el pretest, chicos. Bueno, básicamente la más importante, digamos, curvaturas acá en este punto va a ser la curvatura menor. Vamos a detallar más adelante por qué, pero como se decía básicamente en el pretest, es porque en esa zona vamos a encontrar el propio tronco ciliaco y por ende también la arteria, bueno, mejor dicho, la aorta abdominal. Lo vamos a detallar más adelante, pero quiero que se lleven esta imagen, ¿no? Para poder ubicarse y sus relaciones también anatómicas que vamos a hablar más adelante. Ahora, vamos a hablar un poco de sus superficies, por así llamarlo, ¿no?
Bueno, vamos a ver superficie, cómo esta se relaciona directamente. Primero está la superficie anterior directamente del estómago, como podemos ver acá. Las relaciones propiamente dichas que van a tener estas van a ser básicamente tres. De manera lateral podemos ver que se relaciona directamente con el diafragma, ¿no? Básicamente en la parte lateral podemos ver su relación directa con el diafragma. Ahí es donde básicamente encontramos, por así llamarlo, el lóbulo izquierdo, por así llamarlo también. ¿No? En esa zona podemos encontrar el lóbulo izquierdo, perdóneme, más medialmente, directamente del hígado, propiamente dicho, del lóbulo izquierdo, ¿no? Más abajo tenemos inclusive la parte de la pared abdominal anterior, propiamente dicho, ¿no? Estas tres relaciones básicamente nos referimos a las piezas por encima de un rompecabezas llamado estómago, que básicamente se van a chocar, propiamente dicho, ¿no? Entonces, esto parte es o sea, más que todo, les ayuda a que puedan ubicarse anatómicamente. Si en caso, por ejemplo, supongamos, tienen en un caso clínico le mencionan que básicamente hay una perforación directa cerca de la parte lateral del estómago en la parte anterior, que podemos pensar que posiblemente sea un daño directamente en el diafragma. Si es básicamente es mamial, en la parte anterior, ojo, estamos hablando de superficie anterior, podemos decir que básicamente habrá un traumatismo, quizás alguna especie de patología, o mejor dicho, alguna especie de herida o hemorragia, lo que sea, cerca del lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo, un dato para ir avanzando, ¿no? El lóbulo izquierdo es uno de los órganos más vascularizados. Así que ténganlo muy presente. Y bueno, en la parte anterior más abajo, ¿no? En la parte más o menos inferior, podemos ver la pared abdominal anterior, ¿no? Vamos a hablar un poco de sus superficies posteriores, ¿de acuerdo? Bien, esta básicamente podemos verla que se puede relacionar con múltiples órganos acá. Vamos a detallar cada uno de ellos. Primero que nada, por ejemplo, podemos ver que se relaciona directamente, por decirlo como con el colon transverso. El colon transverso, cabe aclarar que podríamos decir que de cierta manera es como un piso para la mayoría de órganos abdominales que no sean, por ejemplo, excluyendo directamente el intestino delgado. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, dentro del colon transverso también podemos ver impresiones, por ejemplo, en el hígado propiamente dicho, e inclusive en el páncreas habrá una que otra presión relacionada directamente con el colon transverso. Así que el colon transverso podemos decirle de cierta forma que es como el piso abdominal, por así llamarlo, que hay antes de pasar, por así llamarlo, al intestino delgado, ¿va? Entonces ténganlo muy en cuenta, esta zona. Luego, por ejemplo, también podemos ver que está relacionado con el vaso, ¿no? Acá está básicamente el vaso, ¿no? Y un vaso sanguíneo, muy escurridizo, que ya voy avanzando, ¿no? Que básicamente se mete a la parte, posterior del estómago, va a irrigar al vaso. ¿Alguien sabe cuál es su nombre de esta arteria o vaso, por favor? Arteria esplénica. Correcto, es la arteria esplénica, una arteria muy escurridiza, básicamente, ¿no? Ya veremos sus orígenes, etcétera. Bien, sigamos, ¿no? Acá también podemos ver, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Acá está el páncreas directamente que ocupa toda esa zona directamente. Podemos ver el riñón y junto a su glándula suprarrenal también, ¿va? Ok, hablemos un poco de su superficie interna, ¿no? Bueno, la superficie cabe aclarar, por así llamarlo, será muy áspera, será demasiado áspera, tendrá muchas elevaciones, como podemos ver acá directamente, ¿no? Muchas arrugas, por así llamarlo, muchos contornos. ¿Cuál es la función de esto? La función de esto es básicamente, ¿no? Hacer que el estómago se expanda, permitir básicamente que el estómago, propiamente dicho, albergue más cantidad de alimento, por así llamarlo. Como podemos ver acá directamente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, estas como que por así llamarlo inserciones, bueno, inserciones no, miento, esos pliegues directamente, ¿no? Estos pliegues, que básicamente cuando veamos el músculo propiamente, bueno, cuando se consumen grandes cantidades de alimento, podemos ver que estos se van a extender, se van ¿cómo se llamaba? A estirar para poder almacenar la cantidad de alimento que se ingiere en ese momento, ¿no? Bueno, miramos por ejemplo también en esta zona vamos a hablar un poquito de histología, ¿va? Para que más o menos tengan una idea. Acá podemos ver, por ejemplo, el orificio cardíaco, donde básicamente va a ser la entrada, como ya lo mencionamos antes, y la línea Z. ¿Alguien tiene una idea de lo que es básicamente la línea Z? ¿Alguna idea quizás? La entrada al estómago. Se podría decir que sí, pero acá este punto lo vamos a detallar bien, porque básicamente vamos a llamarlo la línea Z como una frontera. ¿Por qué una frontera? Porque vamos a decir de cierta manera que la línea Z es básicamente, según histólogos, ¿va? Dicen que se podría decir que es como la zona diferente entre el esófago y el estómago. O sea, podríamos llamarlo como la frontera entre el esófago y el estómago. Esta línea Z, propiamente dicha, va a, por decirlo, dividirlo, estos dos órganos completamente distintos, ¿no? ¿Para qué es esto? Porque ya lo mencionamos, ambos sabemos de que básicamente, bueno, todos sabemos de que básicamente el estómago está lleno de jugo gástrico.
Entonces, al momento que básicamente veamos, supongamos, inflamación cerca de esta zona, ¿no? Irritación, quizás, ¿no? Etcétera, podemos decir que básicamente ya se podría considerar hasta un reflujo gastroesofágico, se podría decir de cierta manera. Así que ténganlo presente. Esto es como un dato, por así llamarlo, un dato datoide, como ustedes llaman a mí, ¿no? Que básicamente podemos aplicar esto por si acaso, supongamos que decimos que el doctor pincha acá, puede decirle que básicamente puede ser parte del esófago o, más que todo sirve para diferenciarse de manera histológica, ¿de acuerdo? Básicamente, bueno, en resumen, la línea Z básicamente divide la mucosa esofágica con la mucosa gástrica. Listo, nada más. Acá también podemos ver en esta zona directamente, ¿no? Como pequeños canales, estos canalitos directamente, canales longitudinales que básicamente permiten el paso de la comida. Acá está, justamente como les mencionaba. Son pequeños canales que básicamente ayudan directamente, ¿no? Por así llamarlo, a que la comida pase, ¿no? Para poder llegar al esfínter pilórico, el cual el esfínter pilórico también cabe aclarar que es uno de esos esfínteres que va sí o sí va a estar cerrado, ya que obviamente no queremos que el ácido gástrico pase por el duodeno tampoco, porque su capa, si mal no me equivoco, no está tampoco adaptada para el jugo gástrico, propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, el esfínter, el esfínter pilórico también va a tener otra función, la cual básicamente va a ser cerrarla, aparte de cerrar directamente, evitar el escape de ácido gástrico, poder realizar básicamente, poder ayudar, mejor dicho, en la digestión correcta del estómago. No, porque básicamente, cabe aclarar de que no, tú no, como decimos, no comemos, por ejemplo, nuestro pollito a la brasa y de frente ya, digamos, sale el hueso, no. Va a pasar un proceso de digestión, el cual obviamente el esfínter pilórico, cuando yo diga que ya está, por así llamarlo, ya ve el bolo, ya ve absorbido, por así llamarlo, todos los nutrientes, dice, ya, va, ahora sí, nos abrimos y vamos a pasar directamente el bolo, por así llamarlo, alimenticio, ¿no? Para que vaya al duodeno y empiece otro ciclo de absorción. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, vamos a seguir ahora un poco más con su irrigación, propiamente dicho. Acá va a estar lo que justamente les mandé en el pretest, ¿no? El principal, básicamente, por así llamarlo, el principal suministro de sangre que va a venir directamente en el estómago, propiamente dicho, va a ser el tronco celíaco. El tronco celíaco, por si acaso clave, siempre. ¿Por qué el tronco celíaco digo esto? Porque básicamente, como podemos ver acá, hay múltiples arterias que salen de esta. Primero por partes. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Directamente que en el tronco celíaco podemos ver cómo uno va a ser un vaso corto, ¿no? De 1 o 2 centímetros de largo, pero genera tres importantes sucursales. Podemos ver, por ejemplo, a largo como, básicamente, ¿no? Como sale la arteria gástrica izquierda propiamente dicha, ¿no? Y la la hepática común. ¿De acuerdo? Y también podemos ver cómo de acá también sale directamente la arteria esplénica. La arteria esplénica, justamente lo que le mencionaba, ¿no? La arteria esplénica que básicamente es una arteria un poquito escurridiza, ¿no? Que se mete, por así decirlo, por detrás del estómago y del páncreas, ¿no? Para poder llegar al vaso. Así que ahorita mismo vamos a detallar un poco más con respecto a la irrigación, cómo con las curvaturas, lo que justamente le mencionaba en su pretest. ¿Cómo se forma básicamente la irrigación de la curvatura menor? Primero, cabe aclarar de que ambas curvaturas mayores van a formarse, por así llamarlo, gracias, o bueno, su irrigación se da gracias a una anastomosis, que es la anastomosis básicamente la unión entre dos arterias. Por ejemplo, acá tenemos directamente el tronco celíaco, ¿no? Acá tenemos el tronco celíaco, ¿no? Podemos ver que acá de este tronco celíaco directamente va a derivar directamente la arteria gástrica izquierda, ¿no? El cual sube, por así llamarlo, llega un poco al esófago y luego baja por toda la curvatura menor, ¿no? Va, perfecto. Ahora, ¿qué podemos ver más, no? Lo que podemos ver también aparte directamente es de que dentro del celíaco también, como ya lo hemos visto, sale la arteria hepática común. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque de la hepática común, como podemos ver acá literalmente, sale la gástrica derecha y subiendo nuevamente por la curvatura menor para poder anastomosarse con la gástrica izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, esta anastomosis, por así llamarlo, de la curvatura menor permite la irrigación de esta misma. Luego vamos a hablar de la curvatura mayor. Del mismo tronco celíaco, propiamente dicho, vamos a ver que ahora ya no vamos a agarrar la gástrica izquierda, pero vamos a agarrar la esplénica. ¿Por qué la esplénica? Porque como podemos ver, literalmente sale por detrás, ¿no? Y acá va a salir una rama accesoria. Esta rama accesoria vamos a llamarlo como la gastroepiploica izquierda, ¿no? Acá se menciona gastro o mental. O mental y opiploica es lo mismo, chicos, así que no se maten la cabeza en esto. Acá está básicamente, ¿no? La gastroepiploica izquierda, ¿no? El cual luego se pasa de manera anterior, como podemos ver acá, ¿no? Y empieza a correr. Ahora, si hemos dicho que hay dos anastomosis, ¿cuál es la otra arteria que falta? Bueno, la otra arteria que falta directamente, propiamente dicha, va a salir de la hepática común. La hepática común es una arteria muy importante, como ya la podemos ver acá, no solamente ayuda a la curvatura mayor, sino también ayuda a la propia hepática, al propio hígado, mejor dicho. Ahora, veamos.
Por ejemplo, de la arteria hepática propiamente dicha podemos ver que sale la gastroduodenal, el cual pasa por el duodeno, ¿no? Se va y se divide. Vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde. Vamos a ver que acá luego sale directamente y va a salirse esta arteria que se va a conocer como la gastroepiploica derecha, el cual, como ya sabemos, se va a anastomosar con la izquierda para poder darle irrigación propiamente dicha, ¿no? A la curvatura mayor. A la curvatura mayor. Cabe aclarar directamente que, como podemos ver acá, ahí salen como pequeñas ramitas propiamente dichas de arterias, ¿no? Que van a poder irrigar en el estómago propiamente dicho, ¿no? Acá podemos ver algunas, por ejemplo, esta es la curvatura mayor, la curva de la curvatura menor, ¿no? Que básicamente van a irrigar el estómago propiamente dicho, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el pretest yo mencioné que en la curvatura menor, si hay una úlcera, es muy peligrosa? Bueno, ¿por qué mencioné esto? Sencillo. ¿Alguien primero me podría definir qué es una úlcera, por favor? Cuando existe un daño a la mucosa del estómago, ya sea por ácidos gástricos. Exacto. Una úlcera es básicamente una llaga, ¿no? En la mucosa, mejor dicho, que se acompaña de desintegración, por así llamarlo, de tejido. Ahora, ¿por qué es importante esto? Supongamos, ¿ya? Voy a borrar esto primero. Un minuto. Va. ¿Por qué menciono que esto es importante? Porque una úlcera directamente en esta zona no va a ser lo mismo que una úlcera, por ejemplo, en esta zona. Solo hay que mirar la irrigación nomás. La curvatura menor directamente está, uno, más cerca del tronco celíaco y más cerca de la aorta abdominal propiamente dicho, porque esta es la aorta abdominal, por si acaso. Entonces, si vemos que literalmente esta zona va a estar más irrigada, corre más riesgo. Supongamos, y ya ha pasado, que esta úlcera no se queda como úlcera, sino ya empieza a formarse un hueco, llega a formarse un hueco y empieza a salir ácido gástrico por esta zona. Y este ácido gástrico, propiamente dicho, vaya a empezarse a irrigar por acá, ¿no? Empieza a chocar directamente con el tronco celíaco o empieza directamente a chocar con la gástrica derecha, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hemorragia. Puede provocar una hemorragia interna esto. Y créame, es muy difícil de operar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos contra dos factores importantes. Uno, el desangrado y encima un desangrado muy fuerte propiamente dicho, ya que aún no tenemos conocimiento, supongamos, ¿no? De que la aorta abdominal esté al 100%, ¿no? Es uno, es eso. Y dos, propiamente dicho, el propio ácido propiamente dicho que puede afectarnos totalmente a nosotros. Entonces, este punto quiero que se lo lleven, más que todo para sus futuras clases. ¿Por qué? Porque una úlcera en la curvatura menor va a ser muchísimo más letal, va a ser muchísimo más peor, va a haber una mayor hemorragia en el estómago que si hubiera una úlcera en la curvatura mayor. Ya que, por ejemplo, en la curvatura mayor tenemos, si bien es cierto, puede provocar también una hemorragia, no va a ser tan fuerte como directamente si es que afecta directamente al tronco celíaco o quizás directamente a la aorta abdominal. ¿De acuerdo? Así que esto, chicos, llévenselo, por favor, para sus futuras clases, ¿no? De fisiopatología, cuando les toque llevar, ¿no? O, bueno, patología o fisiología, etcétera. Como un dato, más que todo, ¿no? Que quizás les puede ayudar bastante. Su inervación ahora. Bueno, vamos a directamente ver un poco acerca de la inervación propiamente dicho, ¿no? El estómago, pues, es muy simplón. ¿A qué me refiero con simplón? O sea, es decir, que no se complica mucho la vida. ¿Y qué hace? Pues innova. Lo que básicamente se llama el plexo celíaco propiamente dicho, ¿no? El cual será un plexo en que todos los nervios van a arrollar directamente el tronco celíaco propiamente dicho y tendrá ramas tanto parasimpáticas como simpáticas que van a llegar básicamente al estómago para ya sea activarlo o inhibirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, en la parte simpática acaba de quedar que proviene más que todo de la cadena simpática o algunos provienen del nervio vago, como podemos ver acá. Acá podemos ver el tronco posterior vagal, ¿no? Que básicamente baja y llega básicamente al pecho celíaco también. Pero sin embargo puede llegar directamente al estómago, ¿no? Ahora, acá un poquito, por así llamarlo, un poco más lo de los nervios. ¿Por qué? Porque estas son aprovechadas. ¿A qué me refiero con aprovechadas? Que básicamente por así llamarlo, dependen de las arterias para poder, ¿cómo se llamaba?, adherirse a estas. Como podemos ver acá, miren, acá está básicamente la gástrica izquierda, la arteria gástrica izquierda, y podemos ver cómo este nervio, propiamente dicho, está que se envuelve dentro de este, ¿no? Para poder inervar al estómago. Al igual, de la misma forma pasa con la irrigación de la curvatura mayor. Podemos ver acá directamente que los propios nervios que están casi encima, propiamente dicho, de las arterias. Así que, este es un dato que podemos llevarnos, ¿no?
Pasemos ahora con hígado y las vías biliares, propiamente dicho, ¿no? ¿Dónde están? Primero, se va a encontrar ubicado, ¿no?, en la cara superior del abdomen, bastante bien ubicado, por así llamarlo, debajo del diafragma, ojo. Pero para ubicarlo mejor, vamos a utilizar los 9 regiones, ¿no? Las 9 regiones que hemos hablado en la primera clase. Primero, por ejemplo, vemos ver que tiene muchos límites, por así llamarlo. Ya cerca, por ejemplo, ya en la parte, supongamos, más derecha, ¿no? Que el hígado tiene una parte de la región hipocondrio, del hipocondrio derecho. En la parte más medial podemos ver la región epigástrica, propiamente dicho, que está ocupada por una parte del lóbulo del hígado, ¿no? Y por último, la pequeña punta, por así llamarlo, del hígado, va a estar en la región del hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces, podríamos decir que ocupa gran porción, por así llamarlo, del aspecto superior del abdomen. Tiene muchos límites en general. Vamos a hablar, por ejemplo, de la línea media axilar, el cual, si es que lo seguimos directamente, que obviamente va a parte de la axila, hasta el cartílago número 10, podemos ver cómo el hígado está siendo conformado. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a agarrar este punto propiamente dicho, ¿no? Y vamos a trazar una línea de manera superior, mejor dicho, de lo que ocupa el hígado, ¿no? Hasta la sexta costilla. Acá vamos a conocer directamente el borde inferior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado la costilla número 10 derecha, ¿no? Por así llamarlo como punto, porque en sí, propiamente dicho, va a ser como la base, por así llamarlo, o el final del hígado. Vamos a ver que el hígado tiene una cierta forma de un triángulo, ¿no? Entonces, si es que lo levantamos propiamente dicho, podemos ver que su base acaba, por así llamarlo, en la costilla número 10, ¿no? De derecha. Ahora bien, la punta, por así llamarlo, va a estar cerca de la costilla número 6, ¿no? Exactamente en la línea izquierda media clavicular, ¿no? Propiamente dicha. Ahora bien, si trazamos una línea por arriba, podemos básicamente ver el borde superior, el cual podemos ver básicamente que llega hasta la costilla número 5, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos decir que hay una pequeña elevación propiamente dicha del hígado, ¿no? El cual, ¿por qué? Porque básicamente vamos a ver que básicamente va desde la sexta costilla hasta la quinta costilla. En esta zona, básicamente, ya lo denotamos no con la línea medio axilar, sino con la línea derecho medio clavicular. ¿De acuerdo? Entonces, cabe aclarar acá un dato. Estas regiones no son de todo 100% verdaderas. ¿Por qué digo esto? Porque los hígados pueden variar. Si mal no me equivoco, ¿cómo se llama? En el anfiteatro, no sé si seguirá ahí, pero yo me acuerdo que cuando me tocó llevar anatomía 1 había un cadáver con hepatomegalia. Y podemos ver directamente esto. ¿Qué es la hepatomegalia? El hígado es más grande de lo normal, ¿no? Y en esta, por decirlo, estructura anatómica que se dio en el anfiteatro, podemos notar esto. ¿Por qué? Porque el hígado era más grande. Entonces, como les menciono, las variables, la zona, todo va a depender del tamaño del hígado propiamente dicha, ¿no? Como ya dije, hay hígados que hay básicamente que son más grandes, hay otros hígados que son más, por así llamarlo, pequeños, pero todo depende básicamente de su tamaño y en qué región va a ocuparse, ¿no? Acá un poquito más de lo mismo y acá vamos a ver un poco más de las superficies anatómicas, propiamente dicho. De la superficie anatómica, podemos ver directamente, ¿no? Al, a la vesícula biliar, cerca, ¿no? Cerca básicamente la novena costilla, ¿no? Del cartílago de la novena costilla, ¿no? Para que ya más o menos tengamos en cuenta para cuando entremos a vesícula biliar. Ahora empecemos con las superficies. Primero tenemos la superficie anterior propiamente dicha, ¿no? El cual, como podemos ver, es una de las más grandes que corre junto a la pared abdominal anterior. A la pared abdominal anterior lateral, perdón, esa. Pared abdominal anterior lateral. Y también parte de diafragma, ¿no? También, por ejemplo, tenemos la superficie propiamente dicha, ¿no? De la parte derecha, ¿no? Y a superior a esta tenemos su superficie superior propiamente dicho. Vamos a darle la vuelta. Ahora, en esta vuelta, por ejemplo, en la parte posterior podemos ver dos superficies más, la superficie posterior, propiamente dicho, la superficie inferior. Lo de acá, básicamente, esto ya es la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente podemos aclarar, ¿no? Que básicamente toda la superficie anterior, de manera generalizada, podemos decir de cierta manera que toca a todo el diafragma. O sea, más que todo se alude a la idea de que toca todo el diafragma. Entonces, por ende, la vamos a llamar superficie diafragmática. Ahora bien, si vamos básicamente a la parte posterior, vamos a conocerla como superficie visceral. ¿Por qué es esto? Porque básicamente habrá miles de órganos, miles de relaciones orgánicas, o a lo mejor dicho de vísceras, acuérdense, que básicamente estarán chocando directamente con el hígado.
Entonces, por ende, se va a considerar como superficie visceral, básicamente por este choque directamente que tiene hacia los órganos, ¿no? Ahora, vamos más que todo con la parte de lóbulos, ¿de acuerdo? Cabe aclarar que el hígado tiene dos pedazos de lóbulos enormes, por así llamarlo, uno derecho y uno izquierdo, ¿de acuerdo? Podemos ver básicamente, ¿no? Habrá un resto de mesenterio ventral durante el desarrollo propiamente biológico y ese tiene una condición muy importante, lo que sabemos como ligamento redondo. El ligamento redondo, un poquito de embriología, el ligamento redondo básicamente es la vena umbilical obliterada. Básicamente que dejó de tener una función propiamente dicha, ¿no? Y ya por ende no sirve. Entonces, por así llamarlo, ese restrijo, por así llamarlo, o resto del sistema inmunológico queda aún presente en nuestro hígado y va a cambiarse de nombre, en vez de que sea la vena umbilical propiamente dicho, se va a convertir propiamente en el ligamento redondo, ¿no? Que recorre la pared abdominal anterior hacia el ombligo, como ya mencionamos, y va a ser un paso muy importante en la parte del embrión y el desarrollo. Va. Ahora, ¿qué pasa si lo miramos en una vista inferior? Ahora lo agarramos y lo hemos volteado, ¿no? Cabe aclarar, vamos primero a ubicarnos. Esta zona de acá es la zona anterior. Ojo, estamos hablando de la zona anterior, esta va a ser la zona posterior, esta va a ser la zona derecha y esta va a ser la zona izquierda. Vamos a ubicarnos de esta manera para poder tener una mejor orientación anatómica. Bueno, lo primero que vamos a ver, y de manera muy, muy obvia cuando lo volteamos, es la vesícula biliar, que básicamente está acá. Pero acá es un dato, por así llamarlo, importante. ¿Por qué? Porque de la vesícula, por así llamarlo, biliar, al ladito nomás tenemos al lóbulo cuadrado, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, si hablamos de una vesícula vesicular del lóbulo cuadrado, entonces, básicamente, cuando relacionamos básicamente de vesícula biliar, podemos notar que básicamente a su lado está el lóbulo cuadrado, ¿no? Ahora bien, en el lóbulo cuadrado directamente, entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo, vamos a tener una fisura para el ligamento de Teres, o también conocido como el ligamento redondo. Ligamento de Teres, ligamento redondo, básicamente son lo mismo, ¿no? También podemos ver literalmente la porta hepatis. Bueno, yo le llamo porta hepatis, pero su verdadero nombre, según las clases de anatomía de la San Martín, se le conoce como triada portal. Vamos a anotarlo un poco más adelante, ¿va? Luego, debajo de la tirada portal tenemos el lóbulo caudado, que básicamente, ¿no? A su lado derecho tenemos a la vena cava inferior y el lóbulo izquierdo, digo, el lóbulo derecho. Ahora, acuérdense de esto. La vena cava inferior, la vena cava inferior hace referencia al lóbulo caudado. Entonces, esa relación, por decirlo de palabras, puede quizás ayudarlos a guiarse. A mí me ayudó, así que espero que les sirva también a ustedes. Bueno, sigamos. En el lóbulo caudado directamente vamos a tener también una fisura que básicamente pertenece al ligamento venoso, ¿no? Al ligamento venoso, ¿no? Que estará estará entre el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a hablar acerca directamente de la tríada portal, o como yo le llamo, porta hepatis. ¿Qué básicamente es la tríada porta hepatis? Básicamente, por así llamarlo, es como una estructura en la cual conforma tres partes muy importantes dentro de esta. Primero, obviamente, la arteria hepática, tenemos también el conducto biliar y la vena porta hepática, ¿no? Aunque ya creo que a este punto, creo que todos saben para qué sirve la vena porta. Lo vamos a detallar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a enfocarnos en esta superficie por un momento. Lo que más importante directamente esta es la porta hepatis, como lo mencionamos. Lo usaremos como referencia porque el nombre oficial, como ya les dije, es la tirada portal, ¿no? Ya acá tenemos lo mismo, vena porta y ya, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las impresiones ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que, por ejemplo, que recordar que el hígado, propiamente dicho, tiene muchos órganos rodeándolo. Es por eso que precisamente está la razón que la parte, por así llamarlo, posterior tenía básicamente la zona visceral, porque tendrá relación directa con los órganos, y acá la podemos ver directamente también que tiene relación directa con órganos, con vísceras. Entonces, ¿qué tipo de vísceras tenemos impresiones propiamente dicha pegadas al hígado? Bueno, primero tenemos la impresión cólica, ¿no? Tenemos a la impresión renal, tenemos a la impresión duodenal, a la impresión gástrica y a la impresión esofágica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que la impresión renal está muy cerca de la vena cava, ¿no? Y la impresión duodenal muy cerca de la vesícula biliar. Ya sabemos por qué, creo, ¿no? Porque básicamente cabe aclarar que la vesícula biliar se va a desembocar en el esfínter de Oddi, ¿no? El cual básicamente permite la secreción de bilis, ¿en dónde? En el duodeno. Así que estén básicamente relacionados no es una coincidencia. Ahora pasamos con un poquito más de peritoneo. Sé que ese tema sí fue.
bastante... No, a lo mejor no lo digo. Ya. El hígado básicamente va a ser cubierto por el peritoneo visceral, ojo, y lo tendremos cubierto por ambos lóbulos, por así llamarlo, tanto derecho como izquierdo. Estas dos capas de peritoneo, por así llamarlos, se van a unir y darán como resultado el ligamento falciforme, que básicamente protege hacia el interior, precisamente dicho, ¿no? La pared, protege hacia el interior de la pared abdominal. ¿Esto de qué nos protege? Protege básicamente, ¿no? De sacudidas, ¿no? De golpes, o mejor dicho, de movimiento brusco que se pueda generar en el hígado, ¿no? Y acá la mejor manera lo podemos ver, ¿no? En esta manera lateral podemos ver del lóbulo izquierdo propiamente dicho el hígado y acá podemos ver la mejor manera del ligamento falciforme, ¿no? Que está corriendo desde la superficie anterior del hígado, ¿no? Y de la pared abdominal anterior. Y así, y si vemos básicamente el borde más inferior, podemos ver el ligamento redondo. Acá está. Como pudimos ver directamente, las capas de peritoneo, pues se llama lo convergen en el ligamento falciforme. Y se proyecta de esta manera más que todo de una forma anterior. Entonces, podríamos ver que la superficie superior del hígado, ¿no? La proyección del peritoneo ya no se queda en el hígado. Pero en realidad, ¿qué pasa? Que se refleja hasta la parte, por decirlo, inferior del diafragma. Y en ese proceso, por decirlo, tenemos una transición de peritoneo, por así decirlo, ¿no? Visceral a parietal. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente ya se deja de utilizar, pues, propiamente dicho, peritoneo visceral a parietal. Más adelante le voy a explicar con otra imagencita para que puedan entenderlo, ¿no? Bien, y si como si estuviera corriendo con la cara anterior, ¿no? Del hígado, lo llamaremos el ligamento coronario. Este ligamento coronario se le considera como ligamento coronario anterior o superior. Es decir, si hay uno superior, tiene que haber uno inferior. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Nos permite básicamente no mantener el hígado en su posición junto con el ligamento fusiforme, ¿no? Ahora, si ya vimos el ligamento anterior, vamos a ver el ligamento posterior. Acá está básicamente, como podemos ver, ¿no? El ligamento posterior directamente, ¿no? Está cerca de la parte baja, ¿no? ¿No? Como pueden ver acá. Pero por partes. Vamos a voltear el hígado de manera posterior y podemos ver el ligamento coronario superior, además de la vena cava inferior. Y vemos que está pasando lo mismo, por así llamarlo, que en la cara anterior que en la posterior, ¿no? Digo, perdón, en la cara posterior que en la anterior, ¿no? En la cual básicamente del ligamento coronario se va a proyectar también hacia el diafragma, propiamente dicho, y será una transición tanto visceral y del parietal, propiamente dicho. Podemos ver, por así llamarlo, de manera superficial, que van a quedar básicamente dos ligamentos formados por estos dos ligamentos coronarios, propiamente dicho el ligamento triangular izquierdo, ¿no? Como podemos ver que es una unión propiamente dicha del ligamento coronario, ¿no? En esa zona, propiamente por ejemplo, la punta del hígado, y el ligamento derecho, que básicamente está más abajo, ¿no? Podemos ver, por así llamarlo, bueno, ya vimos de manera superficial. Acá, por ejemplo, tenemos una área desnuda, ¿no? La área desnuda, básicamente, nos referimos a una área donde no hay peritoneo. Lo que podemos ver también, además, directamente, es el ligamento venoso, ¿no? El ligamento venoso básicamente es el conducto venoso de Arancio, pero con que esta básicamente es la continuidad de la vena umbilical obliterada, ¿no? Como ya sabemos, ya cuando nacemos, este conducto ya deja de ser útil, por lo que ya empieza a obliterarse y por ende a reducirse, como el timo, más o menos, de la misma forma. Esta es una estructura, obviamente dicha, que fue muy útil en la biología, probablemente con una continuación, ¿no? Y se determina, por decirlo también, como una continuación, pero ¿a continuación de qué? Del ligamento redondo, que vimos anteriormente. Y acá está. Ahora, me gustaría explicarles exactamente a qué nos referimos básicamente con todo lo demás, de una forma un poco más sencilla. Vamos a colocarlo de la siguiente forma, ¿va? Tenemos un globo, ¿va? El globo, por así llamarlo, lo inflamos y está grandecito. Ahora, ¿qué pasa si agarramos este globo y vamos a meter nuestro puño dentro de este globo? Lo que básicamente va a pasar es de que el globo propiamente dicho se va a, obviamente, a deformar y va a cubrir nuestro puño, por así llamarlo, ¿no? En una capa, como un tipo de doble capa. Esta referencia nos refiere básicamente a esta doble capa, por así llamarlo, que hay en el hígado. Entonces, podríamos decirlo que, vamos, de manera acrónima, que el hígado, pues, de nuestro puño y toda esta zona directamente, ¿no? Es el globo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es de que al tener básicamente esta presión propiamente dicha, va a cubrir solamente de esta manera al hígado y va a cubrir prácticamente también la parte del abdomen anterior, la pared abdominal anterior.
Pero ¿qué sucede? Que no puede cubrir todo porque va a generar una tensión. Por eso básicamente queda la zona desnuda. ¿De acuerdo? En esta zona propiamente dicha, en la cavidad peritoneal, que básicamente lo que tengamos, por decirlo dentro, ¿no? Un minuto, chico, por favor. Ya. Entonces, sigamos. Ahora me gustaría, ¿cómo se llama? Poder, denotar este punto directamente, ¿no? Ahora, como mencionaba, esta zona, mejor dicho, esta parte propiamente dicha del globo va a estar llena de un líquido. ¿Qué líquido? Un líquido, por así llamarlo, bueno, un nivel intersticial. No, una especie de líquido, por así llamarlo, ¿no? Con el cual este líquido nos va a ayudar a amortiguar propiamente los movimientos, ¿no? O quizás regular propiamente dicho cuando estemos acostados o echados, propiamente, acostados o sentados, ¿no? Entonces, este tipo de, por así llamarlo, de zonas, por así llamarlo como esta, que son de doble pliegue, lo conoceremos como recesos. El receso subfrénico, por ejemplo, ¿no? Y el receso patorrenal. Y propiamente dicho, todos pertenecen, como mejor dicho, están íntimamente conectadas con la cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Ahora pasemos con los segmentos hepáticos, ¿no? Ambos, los segmentos hepáticos básicamente constituyen de nueve segmentos. Pero, ¿qué sucede? Que en este caso, mira, digo, pero acá yo veo 8 segmentos. Acá va un dato que no se menciona casi nunca. No se toma en cuenta, ¿por qué? Porque el noveno segmento está de manera interna en el, básicamente, no en el hígado. Por lo que ni de ninguna otra manera podemos verlo. Ya sea de una vista tanto anterior como posterior, el segmento número 9 no lo podemos ver de ninguna manera. A no ser de que agarramos el hilo y lo abramos, ¿no? Le hagamos un corte y lo abramos propiamente dicho, lo cual podemos ver el segmento número 9. Pero de manera anterior, posterior o superficial, no lo podremos ver como tal. Ahora bien, ¿en qué se constituyen básicamente los segmentos? Según básicamente la bibliografía norteamericana, los lóbulos se constituyen en segmentos, de segmento 1 al 8, mientras que la bibliografía francesa dice otra cosa, ¿no? Que tiene nombres completos. Vamos a hablar cada uno de ellos y vamos a ver cómo podemos identificarlos con la técnica del puño, que esta es una imagen que le hemos robado, no se lo digan, a básicamente Villamedic, ¿no? Pero por partes. El segmento número 1, por ejemplo, podemos conocerlo como segmento número 1 o lóbulo caudado. El segmento número 2 a la como lateral superior, el 3 a la lateral inferior, el 4 a la medial, el 5 a la lateral inferior, el 6 al posterior inferior, al 7 al posterior superior y al 8 al anterior superior, ¿no? Ahora vamos a relacionarlo directamente con el puño. Bien, en el puño, propiamente dicho, como podemos ver directamente, si hacemos el puño como si vamos a tirar un golpe, ¿no? Obviamente con el dedo un poquito más afuera, podemos ver esta zona directamente, ¿no? Esta forma, por así llamarlo, de ubicación, vamos a relacionarlo con el nudillo propiamente dicho y con la parte más externa, por así llamarlo, casi pasando del pliegue, por así llamarlo, del dedo, y la vamos a dividir en segmentos, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, acá está el segmento número 2, estaría acá, básicamente el segmento número 3, el segmento completamente número 4, el segmento número 5, que básicamente estará acá, 6, 7, 8. Como si es que podemos darnos una cuenta, podemos ver de que este sentido va de manera horaria. Es más, miren, ¿ven? Va como una manera horaria propiamente dicha para poder identificar los segmentos, ¿no? Estos segmentos van a cumplir básicamente, dependiendo de la función que se hace, ya sea de intoxicación, metabolismo o nutrición. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente con la parte de los segmentos, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy importante los segmentos? Porque de acá también, de estos segmentos salen, ya sea, por ejemplo, propiamente dicho, la vena porta y las venas hepáticas, el cual justamente vamos a pasar a eso. Primero vamos a hablar de la irrigación de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque básicamente, leemos una vista rápida mejor, ¿no? Para iniciar con esto, porque es una estructura muy notable, más que nada, cómo básicamente llega, por así llamarlo, esta arteria a la vesícula biliar. De la siguiente manera. Por ejemplo, acá directamente, como ya sabemos, tenemos al tronco celíaco. El tronco celíaco va y va a generar básicamente una ramita, o mejor dicho, con la rama de la arteria hepática común. La arteria hepática común va a seguir su rumbo, va a seguir su vida, ¿no? Y se va a meter directamente en la parte de atrás, por así llamarlo, del estómago, claro, perdón, del hígado. Y en esta zona básicamente podemos ver que empieza a tener sus pequeñas ramificaciones. La primera ramificación, por así llamarlo, va a ser directamente la arteria cística, el cual esta sí llega e irriga propiamente dicho a la vesícula biliar. Tenemos, por ejemplo, también la arteria hepática izquierda, ¿no? Y la arteria hepática derecha.
¿De acuerdo? Esta básicamente va a ser su irrigación del hígado propiamente dicho. Ahora, la composición vascular. Este punto sí es bastante importante, chicos, así que mucha atención. Ahora, vemos, por ejemplo, la vena cava inferior, ¿no? De acuerdo, que podemos ver la vena cava inferior, ¿no? Que la introducimos por una razón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué introducimos a la vena cava inferior, ¿no? Porque en realidad, básicamente, la composición vascular del hígado será un tanto peculiar, por así llamarlo. Primero que nada, hay que recordar que tenemos, bueno, la primera que tenemos que tener, saber, mejor dicho, que va a recibir el 30% del volumen sanguíneo. Va, el 30% del volumen sanguíneo, eso es bastante. ¿De acuerdo? Esto llega a ser muy importante, ¿para qué? Para mantener la función, ¿no? Del órgano, ya que como cualquier órgano necesita, por ejemplo, un alto suministro de oxígeno, ¿no? Esto para provocar básicamente que los hepatocitos hagan su función de manera correcta. Pero la función principal del hígado es, ¿alguien sabe cuál es la función principal del hígado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Verdad? Bueno, la función principal del hígado básicamente es ayudar más que todo al procesamiento propiamente dicho de los nutrientes llegados, ya sean para limpiarlos o descontaminarlos. ¿De acuerdo? Pero de todo esto, ¿de dónde sale? Obviamente de la comida ingerida. Entonces, la comida ingerida, por así llamarlo, va a ser preparada de una manera correcta, ¿no? Y que sea útil para todo el cuerpo, ¿no? ¿Esto cómo se logra? Gracias a la vena porta. La vena porta, creo que claro de que sus ramas propiamente dichas van a llegar a toda la parte del sistema gastrointestinal. ¿Para qué? De esta manera, para poder atrapar, por así llamarlo, los nutrientes, ¿no? Básicamente la comida, ¿no? Las moléculas más pequeñas, para poder llevarlo al hígado y de esa manera metabolizarlo. Supongamos una manera, supongamos, el fin de semana vas a una fiesta, ¿va? Y acá lo vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque supongamos, vas a una semana de fiesta y te vas a cenar. Te vas a cenar, ¿no? Y ahí te vas a una fiesta, ¿no? En la cual empiezas a tomar demasiado alcohol y te emborrachas, ¿va? Acá le quiero hacer un paréntesis. La cirrosis hepática, ¿por qué es provocado? Por consumo alto en alcohol. Y mucha gente se pregunta, ¿y cuál es la relación de esto? ¿Por qué? Porque básicamente el hígado cumple una función básicamente de metabolismo del etanol. El etanol se conoce como el alcohol que por lo general se ingiere. Ahora bien, ¿cómo llega esto directamente hacia el hígado? Sencillo, pasa de la parte gástrica, ¿no? Pasa al duodeno, pasa al yeyuno, pasa al ilio y llega básicamente en esa zona del intestino delgado y grueso, por así llamarlo, va a absorber básicamente el etanol, el alcohol propiamente dicho, el cual todo eso llegará propiamente dicho a la vena porta, por así decirlo, lo va a repartir en cada segmento para que se pueda metabolizar, para que se pueda, por así llamarlo, destruir de cierta forma, para que no sea dañino. Es por eso que los pacientes con cirrosis hepática por lo general tienen muchas malas funciones propiamente dichas del hígado, ya que básicamente su sistema está, por así llamarlo, comprometido por la alta ingesta de alcohol que se presenta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una relación, por así llamarlo, que podríamos tener, ¿no? Puedes notar básicamente con respecto a la parte venosa, por así llamarlo, del hígado, ¿no? Por eso se menciona que básicamente el hígado es uno de los órganos más importantes, por no decir, el más importante aparte del corazón y los pulmones, en básicamente procesos metabólicos, ¿no? Acá está un poquito más de lo mismo, lo que le mencionaba básicamente, las arterias, ¿no? Como todo eso básicamente llega a la parte, ¿cómo se llamaba? A la parte porta, ¿no? Se digiere y etcétera, y pasa el proceso que ya lo hemos mencionado, ¿no? Ahora vamos a ver de la vesícula biliar, ¿no? Podemos ver básicamente estos conductos directamente, tanto intra como extrahepáticos propiamente, para conformar una red de canales de que nos ayude a que la bilis, pues llamarlo, desde el hígado, se vaya desde el hígado hacia la región que tiene que filtrarse, que en este caso va a ser el duodeno, ¿no? Y vamos por partes. Bueno, primero ahora que tenemos la vesícula biliar más grande, ¿no? Tendrá tres zonas directamente, tanto la zona como el fondo, ¿no? La zona del fondo, ¿no? La zona del cuerpo y la zona del cuello. ¿No? Esta era básicamente la anatomía de la vesícula biliar. Ahora, ¿qué pasa con los conductos? Primero que nada, podemos ver que hay dos conductos hepáticos, por así llamarlo, uno derecho y otro izquierdo, ¿de acuerdo? El cual cuando se llegan a juntar forman el ducto hepático común, ¿de acuerdo? Este ducto hepático común va a ser básicamente una anastomosis, por así llamarlo, de ambos ductos hepáticos. Ahora bien, tenemos luego lo que sale básicamente de la vesícula biliar como como el conducto cístico. Este conducto cístico básicamente va a ser como el canal, por así llamarlo, de la vesícula biliar, ¿no?
Y tiene una doble función, por así llamarlo. Uno, excretar bilis y otro es recuperar bilis. Ahora explicaremos por qué. Y bueno, y si contamos básicamente el conducto cístico con el ducto hepático común, podemos darle origen, ¿no? Al conducto de la bilis, ¿no? Como se puede ver acá, el cual este luego va a llegar directamente, ¿no? Hasta hasta la ampolla de Barter, propiamente dicho, no se choca directamente, por así llamarlo, con el conducto pancreático, ¿no? Para formar básicamente lo que se conoce como ampolla de Barter. La ampolla de Barter, ¿qué es entonces? La ampolla de Barter es la unión del ducto pancreático con el ducto biliar. Y de esa forma, básicamente, en esta zona podemos ver como que ese choque de ambos, ¿no? Provocará lo que se conoce como la ampolla de Barter. Tenemos también una papila mayor, propiamente dicha, que se encuentra justamente acá, el cual básicamente también permite la regulación de esto. Ahora, acá vamos a lo que más nos interesa, ¿no? Acá podemos ver directamente primero el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter de Oddi, por así llamarlo, va a permitir o no permitir la salida de bilis. Entonces, pero Diego, ¿qué pasa si pongamos que si no nos permite la salida de bilis? Bueno, lo que va a pasar básicamente es de que si el esfínter de Oddi está cerrado, ¿no? Lo que va a hacer la bilis, propiamente dicho, ya a pesar de que haya sido secretada, va a regresar a la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, por así llamarlo, el conducto, propiamente dicho, el conducto cístico, va a cumplir una doble función. ¿Por qué? Porque básicamente va a tratar de absorber, por así llamarlo, o recuperar esta bilis para almacenarla. ¿De acuerdo? Y de esta forma, por así llamarlo, tengamos un bilis más a disposición cuando, supongamos, cuando nos comamos una rica hamburguesa y tengamos que digerir carbohidratos o quizás otro tipo de nutrientes, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿alguna duda de verdad? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud hasta ahora o todo le está quedando claro? Necesito, por favor, su respuesta. Por mi parte, todo claro. Perfecto. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Chicos? Bueno, no, con la respuesta de Ana se conforma. No. Vamos ahora a hablar un poco del páncreas, ¿no? Un minuto, me tomo Va. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del páncreas, ¿no? Vamos a hablar acerca de este y el vaso, directamente dicho. Vamos a ubicarnos un poco más que todo dentro del abdomen, por así llamarlo, lo que podemos, por así llamarlo, ver esta cosita, mejor dicho, esta forma de ganchito que se le conoce como páncreas, el cual básicamente divisiones, por así llamarlo, está dadas por el proceso uncinado, ¿no? La cabeza, ¿no? El cuello, el cuerpo, la cola, ¿no? De por sí, de por sí podemos ver de esta manera, ¿no? Relaciones ya directas que vamos a detallar un poco más, pero para que se lleven ya una idea, por ejemplo, el proceso uncinado directamente está relacionado, propiamente dicho, con la vena cava inferior, porque literalmente pasa por la vena cava inferior por encima de esta misma. La cabeza, aparte de su relación directa con el duodeno, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Va a tener una relación, aparte de, obviamente, de la vesícula biliar, con el riñón derecho. Luego está el cuello, que propiamente dicho tiene relación con la vena cava inferior, ¿no? Y con la aorta abdominal. El cuerpo también de misma forma tiene una relación directa con la aorta abdominal y un poco más que todo con el riñón izquierdo. Y la cola que va a tener básicamente la relación más notoria con el vaso y el riñón izquierdo, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es el tema de páncreas. Bueno, ya lo vimos ya. Ya, a ver, sigamos con esa parte. El páncreas, por ejemplo, podemos ver directamente, ¿no? Que em, podemos ver directamente primero la cabeza, ¿no? Acá literalmente parece como una pequeña confusión de la imagen, porque hemos visto el proceso uncinado, ¿no? Pero de todas formas, vemos ver la cabeza que esta se va a relacionar directamente con la curva duodenal, ¿va? Esa curva duodenal ya sabemos, ya es la curva con letra C del duodeno, ¿no? Más ahí nomás abajito, quizás el cuello. Este cuello propiamente dicho va a estar en relación con la vértebra lumbar número uno y la vértebra lumbar número 2, ¿no? Y siguiendo básicamente más para el cuerpo y la cola, podemos ver directamente cómo se relacionan con las costillas, ¿no? Ahí me podría decir exactamente qué número de costillas sería esta, la que está directamente, es el cursor, ¿está? ¿Qué número de costillas sería, chicos? Novena costilla. Casi. Casi. Si esta es la doceava, esta es la onceava, esta es la décima, esta es la novena, entonces esto quiere decir que sea la octava. ¿De acuerdo? Estuviste cerca, no te preocupes.
esta básicamente va a ser la octava costilla, ¿no? Entonces podemos decirle, ¿no? De cierta forma que va a tener una relación directa con con la octava costilla, ¿no? El páncreas. Y no solamente el páncreas, porque ya hemos visto que quizás que el vaso está más acá. Entonces el vaso básicamente estará, por así llamarlo, en una zona entre la octava y la séptima costilla. ¿De acuerdo? Ahora, ahora bien, vamos a seguir un poco el tema. Ahora lo vamos a ver in situ. Sí, Ana, coméntame. Sí, tenía una duda. Había mencionado usted que había era una clasificación de una curva 40C. No entendí muy bien de dónde proviene esa clasificación, no había escuchado eso. ¿Puro 40C? Ah, sí, había escuchado que había mencionado algo así, o creo que mi audio está fallando, no, no estoy segura. Ah, no, dije letras. A lo mejor te confundiste con el duodeno, porque yo dije que el duodeno va a tener en esta zona en la curva duodenal de la letra C. Ah, ya, Tiene listo. la forma de Sí, letra esa era C. mi duda. Ya, gracias. Va, no te preocupes, no hay problema. Estamos aquí para responder todas las dudas posibles, chicos. Así que explótenme, no tengo problema. Ahora vamos a ver un poco más de páncreas in situ, ¿va? Ahora lo veremos en situ, con todos los órganos vecinos, ¿no? Vamos a primero reordenándolo al remover, por así llamarlo, los órganos que podemos ver, por ejemplo, el estómago. Acá podemos ver que ya hemos retirado directamente el intestino delgado, hemos visto que ya hemos retirado también el colon transverso, ¿no? Hemos retirado también el hígado, propiamente dicho. ¿Por qué esto? Porque claro que la verdad de que el páncreas, ¿no? Y esto es un dato, que también quiero que se lo lleven, el páncreas va a ser uno de los órganos abdominales más difíciles de operar. ¿Por qué? Por las múltiples relaciones de órganos que está y sobre todo por su disposición, porque va a estar de manera muy, muy posterior. Como visto, miren, por ejemplo, acá básicamente se encuentra el estómago. Si yo hago en esta zona de acá nomás, en esta zona, acá lo que podemos encontrar es el hígado. Acá básicamente encontramos básicamente lo que se refiere al colon transverso y toda esta zona básicamente será compuesto por el intestino delgado. Entonces, si es que en algún punto se que queramos operar de un páncreas, no va a ser como se llamaba fácil, va a ser demasiado complicado. Y más, por eso que muchas cirugías, por ejemplo, no se termina de realizar al páncreas debido a la complejidad de llegar a ya que teníamos que mover primero el estómago, remover el hígado, remover también el colon transverso. Cuando removerlo no me refiero a quitarlo, simplemente a desplazarlo a otra zona, ¿no? Entonces, básicamente el páncreas es uno de los órganos, por así llamarlo, más difíciles de operar, ¿no? ¿Por qué? Por sus relaciones anatómicas con los demás órganos. Coméntame, Ana, ¿cuál es tu duda? Sí, sí. Una pregunta, ¿en un cáncer de páncreas se retira todo el páncreas o solo se deja un pedazo? A ver, un minuto. Ya, va. En un cáncer de páncreas, buena pregunta, buena pregunta. Va, en un cáncer de páncreas sí tendría que retirarse gran parte de este páncreas, obviamente dicho. Más que todo va a ser dependiendo por qué va a ser derivado del cáncer de páncreas. Pe- Pero, por ejemplo, supongamos, bueno, yo les comento un caso clínico que recién viva. El caso clínico básicamente se basaba en que una mujer, por así llamarlo, tuvo hepatitis C, ¿va? Porque por negligencia propiamente dicha de un médico que no hizo las donaciones correctas, no las pruebas correctas y terminó con hepatitis C. Ahora bien, a esta mujer no se le operó, ¿por qué razón? Porque se le era muy difícil extraer el páncreas, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta eso. Siempre es bueno primero evaluar realmente la, la disposición anatómica y sobre todo qué tanto daño, o mejor dicho, qué tan complicado puede ser retirar el páncreas. A veces sí es cierto, se puede retirar quizás solamente una zona en específico, que a lo mejor es esa la causante del mal, pero a veces que habrá que sí tener que retirarlo completamente, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta, Ana, yo creo que más que todo se tendría que evaluar realmente si es que se tiene que retirar completamente el páncreas o no, ya que recordemos que no solamente dentro de este está la parte del canal pancreático, sino también básicamente está la parte biliar. Entonces se tiene que evaluar bastante este tema, ¿no? Pero, de todas formas, para la siguiente clase voy a traerte un artículo, el caso clínico que te menciono, ¿no? Lo voy a presentar en pantalla y lo vamos a discutir, ¿te parece? Para que no tengas dudas con respecto al cáncer de páncreas. Gracias, todo claro. Perfecto. Un poquito, un poquito. Digamos. Ahora, como podemos ver directamente las relaciones del páncreas, propiamente dicho, de esta manera, solamente una vista quitando, no quitando el estómago, porque también vamos a retirar el estómago, podemos ver, por ejemplo, directamente, ¿no? El duodeno, su relación duodenal y la relación esplénica, propiamente dicho, que ya lo hemos visto.
Por ejemplo, podemos ver directamente, ¿no? A la extensión de páncreas, por así llamarlo, dentro del hilio esplénico, por así llamarlo. O bien, ahora vamos a quitar directamente el estómago, ¿va? Quitamos el estómago y podemos ver directamente toda esa zona. Y acá quiero decirles algo que todavía no les he dicho. El páncreas, ojo, se considera un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiero decir con eso? Que va a estar atrás del peritoneo. Otros, por ejemplo, quizás, otros órganos quizás que estén detrás del peritoneo podría ser también el vaso o los riñones propiamente dicho, ¿no? El cual lo de los riñones, a mí me vino una pregunta en el examen, así que esto, ténganlo presente porque la semana que viene vamos a hablar también de los riñones, ¿no? Y de la parte retroperitoneal, ¿de acuerdo? Además, justamente su compañera que tenía la duda, si no me equivoco, con el, con el arco de Douglas, básicamente se refería a ese tema de la parte retroperitoneal. Creo que no se encuentra presente, pero igual, de todas formas, lo vamos a denotar y lo vamos a hablar en la siguiente clase. ¿De acuerdo, chicos? Ahora bien, en esta parte de reto peritoneal, como podemos ver directamente, ¿no? Acá está básicamente el páncreas, ya hemos quitado el estómago, podemos ver el duodeno y esta impresión propiamente dicha, esta impresión es básicamente dada gracias por el mesocolon transverso, lo que hemos hablado, anteriormente dicho. Ya que hay que recordar que este va a ser como el piso, por así llamarlo, de cierta manera, un piso, por así llamarlo, de la parte orgánica abdominal, todo lo más que todo con temas relacionados con el tema el tracto digestivo, ¿no? Ahora bien, lo que podemos ver directamente acá es de que el páncreas corre básicamente hacia el hilo de vaso, ¿no? De acuerdo. Y se asume que por sí va a dar una cubierta peritoneal, por así llamarlo, ¿no? Que en realidad es interperitoneal. Esto porque básicamente el vaso también posee una cubierta peritoneal que más adelantito lo vamos a checar, ¿no? Entonces, también podemos ver, ¿no? Que el ligamento esplénico renal, ¿no? Que este ligamento es un peritoneo técnicamente que rodea al pedículo esplénico, ¿no? Corre hacia el lado del vaso, constituyéndose también parte directamente del páncreas, ¿correcto? Entonces podría decirse que como que el ligamento esplénico es un poco avaricioso y no le va a solamente concurrir al pedículo esplénico, sino también va a agarrar un poco y agarra directamente la cola propiamente dicho del páncreas, ¿no? Ahora, Ahora vamos a ubicarnos un poco mejor, ¿no? Como podemos ver directamente acá, la cabeza propiamente dicha, ¿no? Se ha sentado dentro de la concavidad del duodeno, ¿no? Básicamente en esta zona, porque ya vamos, sabemos de que, bueno, sabemos directamente, ¿no? Que las relaciones propiamente dichas dentro de esta van a estar directamente correlacionadas con los conductos pancreáticos y también con la parte biliar. Luego, por ejemplo, tenemos el cuello, ¿no? El cuello básicamente podemos ver una relación, uno del proceso uncinado, propiamente dicho, ya que básicamente por acá, cerca del proceso uncinado y del cuello, por así llamarlo, va a pasar directamente tanto la arteria, ¿no? Como la vena mesentérica superior, ¿no? Va a pasar por encima del duodeno y va a pasar básicamente por debajo del cuello. O sea, del cuello básicamente podemos ver acá directamente la relación en la parte superior, uno de la vena cava inferior y la aorta. Vamos a pasar por debajo, pasan por debajo del cuello del páncreas, ¿no? Y van a tener unas ramas que van a salir propiamente dicho, ¿no? Van a salir dentro de esta, van a salir, mejor dicho, pasan por el lado del proceso uncinado y pasan por encima del duodeno, en lo cual básicamente se conocen como los vasos mesentéricos superiores. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, tenemos también el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene más relación directamente con la vértebra L1 y L2 también, ¿no? Y la cola con la relación directa con el hilio del espleno, ¿no? ¿De acuerdo? En caso, por ejemplo, de extirpación, por así llamarlo, podemos empezar a ver sentado debajo de mucho más claro que, por ejemplo, tendríamos el riñón. Esta parte inclusive dentro de la cabeza, ¿ah? Por si acaso. Entonces hay que denotar también esta zona, por así decirlo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si lo extirpamos? Ahora, ¿qué pasa si quitamos el páncreas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si quitamos el páncreas y vemos solamente la parte inferior? Lo que podemos básicamente, ¿no? Es uno directamente cerca de la cabeza, el conducto biliar común, ¿no? Podemos ver acá en esta zona, básicamente, ¿no? El ilion, por así llamarlo, del riñón derecho, ¿no? En la parte básicamente del cuello, podemos ver directamente, ¿no? La, la vena cava inferior y podemos ver también la vena porta, propiamente dicho, la vena porta hepática, que esta va a pasar justamente con lo que decía, como la arteria mesentérica superior, van a pasar cerca, por así llamarlo, mejor dicho, junto a la arteria mesentérica superior para poder llegar básicamente a la parte de la irrigación del intestino mayor y intestino menor. De acá, por ejemplo, también tenemos la aorta abdominal, ¿no?
Acá también tenemos a la escurridiza, a la arteria esplénica, ¿no? Y junto con su vena, el cual también van a pasar por debajo, por encima del páncreas, ¿no? Van a pasar por encima del riñón izquierdo y van a llegar básicamente al vaso, ¿no? Perdón. Ahora vamos a hablar acerca del conductor de Winsum, ¿no? El conductor de Winsum, cabe aclarar, ¿no? Que esta se combina, por así llamarlo, con el conducto biliar común en la ampolla de Batter. ¿De acuerdo? La ampolla propiamente dicho entra en la parte descendente, como ya sabemos, ¿no? En la parte descendente de duodeno, en la papila duodenal mayor, exactamente acá. Acá. Ahora, ¿qué pasa? Por así llamarlo, en esta ampolla contiene un esfínter hepatopancreático, por así, como ya lo mencionamos, o conocido como el esfínter de Oddi. Este esfínter ya sabemos que va a regular la salida de la bilis y del líquido pancreático hacia los intestinos. Pero ¿qué pasa? Que el páncreas es un poco tramposo. ¿Por qué lo digo que es tramposo? Porque no le va a bastar comparar directamente por el esfínter de Oddi. A diferencia de la bilis, ¿no? El páncreas va a tener un segundo canal, por así llamarlo, ¿no? El cual se conoce como el conducto pancreático accesorio o también conocido como el conducto de Santorini, ¿de acuerdo? Que es una rama básicamente del conducto pancreático principal, como lo podemos ver acá, ¿no? El cual básicamente esta llega al duodeno vaciando su contenido, ¿no? Dentro de la papila duodenal menor, ¿no? El cual permite que básicamente el jugo pancreático se libere en el duodeno, incluso cuando la bilis no. Entonces se podría decir que en vez que el páncreas, por ejemplo, es un poco egoísta y prefiere sí o sí salir, a diferencia de que la bilis que básicamente no espera. O mejor dicho, se podría decir que es desesperado. Hablemos un poco de su irrigación, ¿no? Podemos ver ambos que son en gran medida, ¿no? Un órgano del intestino anterior, y por ende, acá es biología, ¿no? Y por ende, la mayor parte del suministro de sangre va a ser el tronco celíaco. ¿A qué, por ejemplo, órganos me refiero al intestino anterior? Los que hemos mencionado, al hígado, al estómago. Todo eso básicamente tiene una relación, ya que parten todos del mismo tronco. Mejor dicho, su irrigación parte del mismo tronco. ¿Cuál es este tronco? El tronco celíaco. Y vamos a tener algunas contribuciones, por ejemplo, como la arteria mesentérica superior, ¿no? ¿De acuerdo? Y como mencionamos anteriormente, en la mayor parte de la irrigación propiamente dicha, ¿no? Pertenece al tronco ciliaco, lo cual, como ya sabemos, sale de la aorta. Pero después de dirigirnos, por decirlo un poco más para la izquierda, vamos a ver la arteria esplénica propiamente dicha, ¿no? El cual va a seguir y va a seguir, por así llamarlo, y se va a apoyar, por así llamarlo, un poco más que todo el páncreas para poder llegar a las ramas, mejor dicho, para poder dar origen a las ramas directamente de la arteria esplénica, ¿no? Y acá también podemos ver directamente que sería una arterita, una pequeña arteriola, por así llamarlo, bueno, no se llama arteriola, una pequeña arteria, un pequeño vaso sanguíneo, ¿no? Conocido como arteria de la cola del páncreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, directamente podemos ver, ¿no? El tronco celíaco, cómo sale la hepática común, y podemos ver acá la gastroduodenal, la arteria gastroduodenal, y acá podemos ver cómo se distribuye, por así llamarlo, como la arteria anterosuperior pancreatoduodenal, ¿no? Que básicamente esta va a irrigar, ¿qué es esa zona? La cabeza, ¿no? La cabeza. Luego va a haber una pequeña anastomosis, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente acá sucede otra irrigación de otra arteria. ¿Cuál arteria? La arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a sacar sus ramitas, ¿no? Saca la arteria anteroinferior pancreatoduodenal y provoca la anastomosis entre ambas, provocando así su irrigación propiamente dicha del páncreas. Bueno, ahora sí, chicos, ¿les parece bien si tomamos un pequeño descansito? Porque si no me voy a morir de la voz. ¿Les parece bien 15 minutitos de descanso, por favor? Y continuamos con intestino. Ni bien terminamos eso, acabamos con intestino, el post-test y se termina. ¿Les parece bien, chicos? Sí, dejen sus likes, lo que gusten. Sí, sí, excelente. Ya. Perfecto. Regresamos en 15 minutos, vayan por agüita, no sé, caminen un poco, estiren las piernas, vayan por una Monster, tomen una coquita, lo que gusten, chicos. Esos 15 minutos son todos suyos. Voy a parar la grabación y regresamos en breve.